Está grabando. Bueno, les doy la bienvenida. Hola, ¿cómo están a todos? Gracias por ir sumándose y participar de este encuentro. Bueno, como integrante del área de género voy a hacer una pequeña presentación. El área se crea en el año 2018, fue una iniciativa más que nada de docentes. Después, bueno, con el tiempo nos vamos sumando también estudiantes y graduados y graduadas. El principal objetivo fue ir redactando un protocolo para abordar situaciones de violencia de género y de discriminación por motivo de género y orientación sexual también, que era algo que en la Facu no había, y la necesidad de sensibilizar sobre la temática, instalar la perspectiva de género. Así que bueno, luego de más de un año de trabajo colectivo, el Consejo Directivo aprueba el protocolo y plan de acción para el abordaje de la violencia y discriminación por género y también por orientación sexual. Así que bueno, estamos muy contentas. Eh, Estamos esperando todo esto que se nombre una referente para que lleve a cabo y se habilite el espacio de atención en la facultad. Nosotras como área también seguimos trabajando y acompañando, realizando este tipo de actividades que nos gustan mucho. Así que bueno, ya vamos a alargar. Voy a presentar a Lucía Andreossi, que ella va a moderar el encuentro de hoy. Bueno, Lucía es docente en la facultad, también es investigadora del CONICET y se especializa en economía feminista y también en encuestas de uso del tiempo. Así que Lu, muchas gracias también por sumarte y participar. Y bueno, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Flor, por la presentación. Bueno, yo voy a moderar el encuentro, voy a pasar a presentar a las tres invitadas que tenemos de lujo. Marta Miñarro es directora de la Escuela de Emprendimientos Sociales de la Subsecretaría de Economía Social de la Municipalidad de Rosario. María de los Ángeles Di Capua, que es la directora del Centro de Investigaciones y Estudios del Trabajo, que depende de la Facultad de Ciencias Políticas, Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y Edith Encinas, que es presidenta de ACTRA, ¿sí? Autogestión, Cooperativismo y Trabajo, y es fundadora de la cooperativa La Cabaña. La idea es que nosotros vayamos dejando inquietudes al final en el chat, vamos a dejar las preguntas, cada una de ellas tiene más o menos unos 15 minutos para comentarnos, y bueno, la ponencia de todos va a girar en torno a esto de la economía social, los emprendimientos, qué es la economía social, qué es el cooperativismo y las mujeres en ese rol. Adelante entonces, chicas. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes, y muchísimas gracias por la invitación, especialmente bueno, al área de género de la Facultad de Ciencias Económicas y muy especialmente a Norma Lanciotti por la invitación. Un gusto estar acá y un lujazo compartir panel con María Ángeles y con Edith. La verdad que me siento así muy honrada, muy contenta. Bueno, ¿se me escucha bien? Si hubiera cualquier problemita me avisan. Yo me llamo Marta Miñarro, soy directora de la Escuela de Emprendimientos Sociales de la Municipalidad de Rosario y un poco la presentación que les traigo y algunas reflexiones tienen que ver con mi rol como economista, mujer y también desde el lugar que ocupo en la municipalidad. Voy a arrancar ya con la presentación. Vamos a ver. Bueno, la foto de portada de alguna manera me pareció significativa. Es una de las ediciones de un programa que hicimos desde el 2016 solo para mujeres, que se llama Rosario Cuida tu Idea. Y bueno, fue como la foto de familia de cierre del curso que también grafica un poco la motivación y la actitud de las mujeres. Bueno, a mí me gusta siempre comenzar preguntándonos, y en el caso de también la economía, pensar el término, porque hay términos y conceptos que están muy distorsionados, muy bastardeados, que han sido bastante mal usados o descontextualizados, y para mí uno de esos términos es economía. Entonces la etimología nos lleva muchas veces a ver el sentido profundo y originario de términos como este. Y bueno, la mayoría imagino que saben que viene del griego, la palabra economía, y bueno, fue Aristóteles quien forjó esta palabra tan linda
y en su sentido profundo y etimológico significa textualmente el arte de administrar los recursos de la casa. Y yendo un poquito más allá, hablamos de la gestión y la buena administración de los recursos y el patrimonio para vivir y vivir bien, no subsistir, sino vivir dignamente. Tiene poco que ver con la crematística, que por contraposición a la oikoeconomía, más bien habla de la acumulación, habla del arte de acumular riquezas, ¿no? Y bueno, Aristóteles ya desde el comienzo hizo una contraposición casi excluyente entre una y otra. Yo creo que actualmente estamos observando una economía en casi todas las sociedades del mundo más cercana a la crematística que la economía en su sentido más profundo y originario, ¿no? Este esquemita que ven acá, seguro que muchos lo reconocen, es el esquema que se enseña en todas las facultades de economía, diría casi del mundo. Se llama flujo circular de la renta y básicamente grafica la economía como un circuito cerrado donde hay agentes que son empresas y consumidores y mercados. Y hay un flujo de bienes y servicios y otro flujo monetario que acompaña esa circulación de bienes y servicios. Y básicamente lo que nos dice es que en este circuito cerrado, que además se autorregula solo, sin intervención de ningún actor ni ningún factor externo, hay una armonía por sí sola y además se administran los bienes y servicios en función de los factores que, por un lado, las personas, las economías familiares, permiten entregar al mercado de factores, es decir, entregando su fuerza de trabajo a cambio de un salario, y por otro lado, consumen bienes y servicios de esas empresas con las cuales satisfacen su consumo. Lo que claramente acá no está contemplado son, por lo menos, por un lado, la naturaleza, es decir, qué pasa en este circuito cerrado, de dónde se toman los recursos, los materiales, la energía, y si hay límites a este circuito, ¿no? Por un lado. Y tampoco está contemplado por afuera de este mercado que es externo, que tiene que ver con una sociedad, qué pasa en los hogares, es decir, para aquellas personas que consuman y que además salgan a trabajar afuera, tiene que haber una familia que sostenga esa fuerza de trabajo, higienizando, limpiando, comprando, sosteniendo la alimentación, cuidando la economía doméstica. Bueno, claramente en este circuito no está contemplado lo que se conoce como la economía de cuidados, ¿no? Los cuidados adentro de los hogares que permiten cuidar las personas, sus necesidades, la limpieza, la cocina, la alimentación. Y obviamente que estas tareas están fundamentalmente a cargo de las mujeres. Y esas mujeres están invisibilizadas en este circuito. Son el sostén de esta economía que es la economía reconocida y visible, ¿no? Lo que yo observo es que las mujeres tienen una centralidad en muchos elementos de la economía, en clave múltiple, podríamos decir. Por un lado, en esta economía doméstica, familiar y de cuidados, que recién comentábamos, que además involucra también habilidades de administración económica en la casa, de gestión, de planificación, de ahorro, de presupuesto. Eso por un lado. Pero además del cuidado de la casa, también hay mujeres cada vez más al frente del cuidado de lo que podríamos llamar el oikos común, la casa común, que es la naturaleza, y la defensa de los bienes comunes naturales, el agua, la tierra, el bosque. También son muchas veces las mujeres las que se paran al frente de ese cuidado que nos involucra a todos, ¿no? Y en general vemos que lo que entendemos por trabajo en sentido integral y mucho más abarcativo que el empleo, involucra todo lo que son actividades que sostienen la vida, que permiten la reproducción familiar y social. Y eso está a cargo de las mujeres también, generalmente. Que es distinto del trabajo que se valora en el mercado generalmente más en relación con el empleo asalariado. También es una mujer y economista la que planteó la economía del donut o de la rosquilla para decir justamente que en vez de este circuito cerrado, cuadrado que veíamos antes, en realidad la economía hay que incluirla como dentro de una esfera mucho más grande, que es la biosfera, que es ese techo ecológico, es decir, contemplar la naturaleza y sus límites como límites fundamentales de la economía para que no tengamos un colapso como civilización. Y por otro lado hay un piso, que es lo que ella llama el fundamento social o el piso social básico de necesidades, que involucra ese oikos que decíamos antes, la alimentación, la salud, la educación, la indumentaria, que son necesidades básicas para todos los seres humanos y que son el centro de toda economía. Entonces, en esa franja verde que ven en el medio, ahí estaría la economía social, que además es sostenible. Es decir, ella en esta teoría que investigó en su universidad en Oxford, lo que plantea es que
la economía del donut, que debía ser esa economía a la que aspiremos todos, tiene que apuntar a reducir las inequidades sociales y también sostener el ambiente, es decir, una economía social o de la que consideremos no puede ser viable si no hay sostenibilidad ambiental. Bueno, lo que observamos en la Municipalidad de Rosario y en los programas de la Escuela de Emprendimientos que tengo a cargo son imágenes como esta. Mujeres participantes, motivadas, muy activas, que se agrupan, que trabajan, a pesar de todas las dificultades domésticas de contexto. Y en términos de números, más allá de contemplar visualmente que son mayoría en nuestros talleres y en los programas municipales, vemos que los números son cada vez más crecientes. En los últimos años teníamos un promedio del 70-75, que fue creciendo en este año con las charlas que dimos virtuales y que en las últimas instancias, que son estas comunidades que hemos generado por rubro, por sector de actividad, y a pesar de la pandemia, son casi del 100% de participación. Fíjense que en pandemia, que uno diría, bueno, hay una tensión de las mujeres que están en la casa, en aislamiento, con una tensión a cargo del trabajo doméstico, reproductivo y además llevar adelante sus emprendimientos y complementar quizá con algún ingreso por cuenta ajena. A pesar de esta tensión y de sobrecarga, son mayoría de las que participan en la propuesta de la subsecretaría en términos de conversar, intercambiar y profundizar en sus emprendimientos, cosa que nos llamó mucho la atención, es muy significativo. ¿Quiénes son estas mujeres? Pues de la observación de los últimos años contemplamos que tienen algunos factores más o menos que se repiten, ¿no? Son mujeres que no entienden el emprender como fin en sí mismo, sino como una forma, un vehículo de llevar un ingreso a sus familias, de sostener la economía familiar como el eje y el motor de sus economías. Además tienen muchísimas capacidades y saberes, aunque no las identifiquen muchas veces, pero que tienen habilidades, aptitudes, saberes que aprendieron en la casa, en el hogar, en el curso de sus vidas. O sea, por eso decimos que tienen inteligencias múltiples, que muchas veces también entreveran o simultanean, y que en muchos casos además llevan adelante su oficio, su actividad con grado de vulnerabilidad social, con precariedad en sus economías, en sus hogares, y generalmente también con lo que en un modelo de negocio clásico se entendería como emprendimientos más con baja capitalización. Y a pesar de todo esto son economistas muy talentosas, muy motivadas, que participan y se articulan mucho entre sí. Y además nos dan definiciones ellas mismas muy relevantes, la tienen muy clara. Estas son definiciones que salieron de grupos, de talleres que armamos, donde únicamente dijimos que construyamos entre todas una definición de economía social y solidaria. Y salieron definiciones tan ricas en contenido como estas que les copio acá. Definiciones que hablan de relaciones de cooperación, de redes cooperativas entre actores sociales, de equidad social, del intercambio y la ayuda mutua, de la contención también, de la organización comunitaria y del equilibrio y el bienestar social como el horizonte de trabajo. Fíjense la riqueza de contenido sobre lo que es la economía social y solidaria para ellas. Cuando hablamos de autonomía, en términos de pensar si las mujeres tienen autonomía, a mí me gustó esta definición de la CEPAL que habla de la capacidad de tomar decisiones libres a partir de definir como mujeres las aspiraciones a las que pretenden como mujeres, como trabajadoras, como emprendedoras. Y en este contexto la gran pregunta es si es posible la autonomía de las mujeres, ¿no? En esta tensión de sobrecarga, de trabajo reproductivo, productivo del emprendimiento, incluso organizativo, porque muchas están vinculadas con cooperativas, con organizaciones, si en esta doble y triple carga en su vida cotidiana es posible pensar en una autonomía como mujeres. Y más si hablamos de autonomía económica, ¿no? Esta es una definición de la ONU, de la División Mujeres, que habla de que el camino para la erradicación de la pobreza pasa por la autonomía económica de las mujeres. Bueno, la gran pregunta es, cuando hablamos de autonomía económica, ¿a qué nos referimos, no? Yo lo formulo en clave de preguntas. Para mí la autonomía económica significa pensar en el ingreso, el acceso al ingreso, a los bienes, al patrimonio propio, a las propias finanzas, a elegir el trabajo que quieren viabilizar, ya sea por cuenta propia a través del autoempleo individual o colectivo o a través de un trabajo por cuenta ajena. Si pueden dividir y gestionar y organizar su propio trabajo y su vida en general, su recreación, su espacio, su tiempo.
Y bueno, de vuelta aparecen los interrogantes de si las mujeres en este contexto, al que además le sumamos la pandemia y la crisis económica, pueden gozar de autonomía económica. Lo que observamos nosotros en economía social en estos años, al menos yo, es que hay algunos puntos críticos que aparecen, que tienen que ver también con su subjetividad, la de las mujeres. Por un lado, una doble carga o sobrecarga de trabajo en términos de su economía familiar y doméstica y del trabajo más vinculado al mercado con sus emprendimientos, que además es muchas veces en simultáneo. Un punto muy interesante es cómo muchas veces subestiman el valor de su trabajo, de su conocimiento, de su oficio, y a veces simplemente ni siquiera lo valorizan económicamente, ¿no?, cuando fijan precios a su trabajo y a su producto o servicio. Frente a eso, nosotros trabajamos el empezar a incidir en la idea de la distribución del trabajo doméstico en la familia, que identifiquen el número de horas que involucran cada vez que están sentadas en una jornada de trabajo en su emprendimiento, que valoricen su talento, el conocimiento, el oficio, el saber hacer. Otra cuestión bastante recurrente es ese pudor que, entre comillas, sobre defender su trabajo y un precio. Hay algo ahí de una autoestima que también tiene que ver con un rol asignado y algunos prejuicios o preconceptos. Y lo que tratamos de impulsar y alentar a las mujeres es que le pongan valor a su trabajo. Primero un valor subjetivo para defenderlo y después un valor económico que puedan defender frente a un mercado, frente a otros, a su propia familia, a los consumidores, y que además definan cómo quieren ponerle valor a ese trabajo. Para ir terminando, les cuento un poquito brevemente algunas propuestas que hemos ido viabilizando en estos últimos años en la municipalidad y particularmente desde la Escuela de Emprendimientos. Como les contaba antes, el programa Rosario Cuida tu Idea, que tratamos de empujar, alentando a las mujeres, inicialmente empezó como un programa de formación en negocio y después le fuimos dando vuelta y empezamos a atravesarlo con una óptica de economía feminista. Esa foto que ven en el ángulo inferior izquierdo es una invitación que le hicimos a Natalia Quiroga, una economista feminista colombiana, para que nos tirara debate e interrogantes sobre la interpelación a las mujeres en clave feminista. Y bueno, han pasado ya más de 200 mujeres y muchas de ellas siguen vinculadas, articuladas, se alientan entre sí. Nos motiva mucho a seguir trabajando en esta línea. Y el año pasado convocamos un ciclo que llamamos Juntas Hacemos Economía, que básicamente era convocar a mujeres emprendedoras, fundamentalmente vinculadas a organizaciones sociales y comunitarias, a pensar temas como un colectivo, como colectivo de mujeres trabajadoras. Ahí anduvo María Ángeles, nos acompañó en varias de las jornadas y hablamos de muchos temas que les interesan y les convocan a pensar juntas, ¿no? Lo que son vínculos, redes y asociación entre pares, no necesariamente jurídicos, sino tramas y redes para trabajar mejor juntas en clave comunitaria, formas de comercialización comunitaria y colectiva, pensar siempre la economía y el trabajo desde una lógica feminista, formas también de pensar las finanzas, no como finanzas personales, sino de manera solidaria y comunitaria. Y ahí tuvimos a la organización Nuestras Huellas de Buenos Aires para darnos algunas pistas sobre pensar la banca comunal, el crédito solidario. Y también, y por último, los cuidados en clave cooperativa y profesionalizada. Es decir, ese trabajo que es lo que llaman amores, trabajo no pago, ¿por qué no hacerlo en clave colectiva y profesional con una cooperativa de trabajo para, bueno, viabilizar otra forma de generar ingreso más allá de las que habitualmente suelen generarse, ¿no? La última línea de trabajo que quedó trunca por la pandemia es empezar a pensar esta línea de las cooperativas sociales, que ojalá que algunas de las compañeras de la red estén escuchándome, que el INAE reconoce como cooperativas de interés colectivo, que básicamente es viabilizar servicios de cuidado domiciliario a adultos mayores, a menores, en clave cooperativa. Es decir, las cooperativas sociales apuntan a visibilizar un trabajo que está muchas veces invisibilizado, precarizado. También generan derechos laborales y dignifican el trabajo y permiten pensar que las mujeres tengan en esta forma de organización cooperativa una manera muy digna de generar ingresos. Para cerrar, algunas preguntas que me hago yo y que les tiro también a ustedes para que pensemos como mujeres, como trabajadoras y en la economía social, cómo podemos seguir repensándonos y proyectándonos. ¿Qué podemos hacer para ser más visibles y más reconocidas, tanto económica como socialmente en el trabajo, entendiendo el trabajo en clave amplia? ¿Qué está a nuestro alcance para poder sumar a esta autonomía económica que hoy está muy menoscabada, no solamente por la situación, sino por el contexto?
¿Qué podemos hacer con otras mujeres para entender en clave colectiva algunos componentes del trabajo, ¿no? Hay muchos elementos como la producción, la comercialización, las finanzas, que podemos entenderla de manera articulada con otras mujeres y en clave colectiva. Y en general, ¿qué estrategias podemos tratar de darnos como mujeres para pensarnos como colectivo y generar y fortalecer mayor participación económica? Y sobre todo en nuestras organizaciones, porque una realidad es que en la economía social y solidaria y popular el protagonismo de las mujeres es muy grande, pero cuando vamos a las organizaciones tradicionales de la economía social, como las fundaciones, mutuales, cooperativas, generalmente ese protagonismo decrece y los lugares de decisión y de poder son tomados más por los varones. Con las pocas excepciones de Edith en la cabaña y algunas cooperativas en general, hay una transición ahí que se interrumpe, que de alguna manera disminuye el protagonismo de las mujeres. Y yo creo que algunas de las claves de por qué pasa esto están en estos factores o puntos críticos que estuvimos charlando. Así que con esto cierro mi aporte para darle lugar a mis compañeras y las invito a que pensemos todas juntas cómo podemos fortalecer nuestra participación como mujeres en la economía que tiene que ser necesariamente feminista y social y solidaria. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Marta. María de los Ángeles, ¿querés seguir? Adelante. Sí, primero me voy a desmutear porque no me iban a escuchar. Bueno, la verdad que interesante todo lo que nos deja Marta, ¿no? Primero, bueno, agradecerles la invitación. Para mí, ya lo dijimos casi en semi privado al principio, es un gusto compartir la mesa con gente que quiero tanto como Marta, como Edith, que nos conocemos desde hace tantos años. Y, por supuesto, en la figura de Norma Lanciotti, pero a todo el área que permitió este encuentro. Así que muy honrada de la invitación. Y bueno, y ahí Marta nos deja pensando bastante, ¿no? Yo creo que en realidad no es fácil pensar el tema de mujeres y economía social, solidaria, popular, porque justamente todo el campo es un campo muy heterogéneo. Es un campo que, como subrayaba sobre el final Marta, tenemos también con determinadas tradiciones, tenemos empresas recuperadas, como en el caso de Edith, tenemos también algunas de las cooperativas llamadas sociales, emprendimientos más pequeños. Es tan amplio todo lo que es la economía popular, que en sí mismo es una dinámica particular, pero sí me parece que lo que recorre todas estas experiencias es que los principios del campo de la economía, ya sea social, solidaria o popular, hacen suponer que todas las entidades que componen ese amplio núcleo son una expresión de democracia organizacional en el sentido de que justamente proponen una igualdad, ¿no? Una equidad en el sentido de la producción, las formas de producción, las formas de distribución de lo producido. Hay una lógica autogestiva que recorre y que identifica todo este campo. Pero paradójicamente, no necesariamente esos criterios de igualdad y de equidad llevan perspectiva de género. ¿Por qué? Porque lo que en general pasa es que los agentes que componen este campo son agentes que han sido socializados en hábitos de una sociedad capitalista donde el marcado patriarcalismo, la marcada división entre esos estereotipos de feminidad y masculinidad hacen justamente que se conviertan en, de alguna manera, reproductores de aquello que por principio deberían oponerse, ¿sí? Quiero decir, la sociedad capitalista claramente implica una forma de trabajo que genera desigualdad e inequidad en su distribución, sin duda, ¿verdad? Es la gran crítica que el campo de la economía social, solidaria, popular va a hacer. Pero por otro lado, esa desigualdad del mercado capitalista se sostiene fundamentalmente a partir de que no valora ni social ni económicamente aquellas tareas
que son las que permiten que existan agentes en condiciones de producir, es decir, todo lo que tiene que ver con la reproducción social. Bueno, esta no visibilidad de esas tareas que están asignadas, que justamente el patriarcado y el capitalismo en esa alianza maravillosa, maravillosa en el sentido de que les ha resultado bien, no porque sea maravillosa, ¿verdad? Pero digo, en esa alianza ha logrado distribuir, centrar en los hogares y particularmente como una responsabilidad de las mujeres, como si por carácter transitivo la capacidad biológica de reproducción de vida implicara también dotes especiales para el cuidado, para aquellas tareas que tienen que ver con la reproducción social. Bueno, esto que aparece en la esfera capitalista, en el aspecto puntual en el que estoy diciendo desde esta perspectiva de género, en el campo de la economía social, solidaria y popular, sigue siendo una asignatura pendiente. Sigue siendo una asignatura pendiente repensar las formas de trabajo, no desde esa dicotomía que nos plantea el modo de producción capitalista entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, sino justamente como dos esferas que no pueden dividirse cuando hablamos de trabajo, porque una sostiene a la otra. Y justamente a mí me parece que un grave problema que tenemos cuando queremos avanzar en ese sentido, ya sea en políticas públicas sobre el sector que puedan hacerse cargo de esto, cuando pensamos en las reorganizaciones estatutarias, en las organizaciones de la economía social, en los programas de concienciación dentro de las mismas organizaciones, hay ahí una deuda que yo creo que, y me hago cargo, las universidades públicas tenemos, y es la posibilidad de generar conocimiento situado sobre la situación concreta desde una perspectiva de género de las relaciones de poder entre varones y mujeres en este campo. Bueno, las compañeras del área trabajan, sé que trabajan este punto. Hay algunos grupos, efectivamente, han ido creciendo en el último tiempo, pero lo real es que no tenemos un mapeo, una información, un conocimiento situado sobre el territorio, sobre las distintas situaciones. Miren, yo les voy a compartir algunos datos, ¿no? Como para que pensemos esto que preguntaba también Marta. ¿Por qué aparece la propia desvalorización en ciertas formas de trabajo que asumen las mujeres? ¿Por qué nos preguntamos si pueden o no tener autonomía? ¿Por qué pensamos en que tenemos que seguir distribuyendo esas tareas de cuidado, tal vez incluso con un criterio social, pero entre mujeres? Porque son varios acá los actores que se benefician de esas tareas. Entonces, creo que hay que repensar un poco todo eso. Yo les quería comentar simplemente, les voy a compartir pantalla con algunos estudios, algo que nos puede marcar por allí algunas tendencias, como para preguntarnos sobre eso, ¿no? Ahí les comparto. Ustedes después me dicen si se ve bien. ¿Se ve bien, no, chicas? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, miren, hay algunos trabajos que han sido así como, yo diría, hitos en la historia de buscar este conocimiento situado, ¿no? Hay un proyecto que es muy interesante que se hizo en España, que lo hizo COSETA, que es justamente la Confederación de Cooperativas de España, que hace todo un mapeo sobre toda España con respecto a la realidad laboral y social de las mujeres en el cooperativismo de trabajo en España. Esto fue en el 2005. Después en el 2015 también hay bueno, el que les menciono, el 2005 es uno de los primeros trabajos en ese sentido, y lo interesante es ver
un poco cómo los datos que aporta ese trabajo, que yo no me voy a detener porque si no llevaría mucho tiempo, pero van a coincidir con los que tenemos como más recientes, ¿no? Incluso con este otro trabajo que es del 2015, que son varias investigadoras chilenas, que hacen todo un estudio, un mapeo sobre la participación de las mujeres en las cooperativas y empresas de la economía social. Y esos dos resultados un poco nosotros lo trabajamos también en consonancia con un trabajo que hicimos en un proyecto de investigación de redes con distintas federaciones, lo hicimos con FESCOE, que es la Federación de las Cooperativas de Electricidad de Santa Fe, y con algunas cooperativas de FECOTRA. En ese trabajo que hicimos, lo que justamente buscábamos era ver la participación de las mujeres en esas cooperativas que estábamos encuestando. Fueron más o menos, hicimos en Santa Fe 620 cooperativas. La encuesta a las socias o socias trabajadoras, depende del tipo de cooperativa. Y lo que buscábamos era ver desde una perspectiva tanto relacional como posicional, es decir, cómo se relacionaban con el resto de los actores de la cooperativa y por otro lado qué lugares ocupaban, ver el conjunto de acciones en el sentido de conjunto de acciones en vías de participación en esas cooperativas. Bueno, los datos, la verdad que no fueron muy alentadores. Lo primero que tenemos que decir es que las características, encuestábamos a todas las mujeres de cada una de esas cooperativas, ¿no? Y lo que nos daba es que la mayoría de las mujeres, en un 88%, diríamos, era una población activa entre 26 y 65 años, ¿no? El 88% estaba en ese promedio de edad. El 80% de ellas estaban conviviendo con su esposo o con una pareja, vivían en convivencia. Y en relación a la carga familiar, el 72% de esas mujeres tenían hijos o hijas menores, lo cual implica claramente necesidad de manutención para esos hijos e hijas y además cuidados. ¿Esto por qué lo digo? Porque esto nos permite pensar de qué mujeres estamos hablando, sino a veces cuando hablamos de las mujeres, así como muy amplio, no lo interseccionamos, no lo articulamos con situaciones concretas, y no son todas las mujeres iguales. Bueno, estas mujeres tenían estas características en común. ¿Sí? La mayoría, como ven, tenían hijos, la mayoría con hijos convivientes, y lo que nos empezó a llamar la atención es que cuando le preguntábamos si habían detentado o detentan algún cargo en la comisión directiva de sus cooperativas, solo el 8% de esa gran población, ¿sí?, habían ocupado o ocupaban un cargo. Y me parece más incluso preocupante que el 76% de esas mujeres no habían participado nunca en las asambleas de las cooperativas, aún siendo en muchos casos, incluso hablando de cooperativas de trabajo, ¿sí?, que el 12% solamente participaban siempre. Y nos hacía ruido una cuestión allí, ¿no? Porque además de que no había una gran participación, que la participación era baja, la imagen que cada una había dado de sus cooperativas era una evaluación muy positiva de cómo era su cooperativa, cómo funcionaba. Por ejemplo, comentaban la solidaridad con sus socios y socias, comentaban, por ejemplo, que eran eficientes, que estaban abiertas a la participación, que estaban integradas a la comunidad. Pero, sin embargo, la participación era muy baja.
Y fundamentalmente lo que veíamos es que las razones, por lo tanto, cuando preguntábamos por qué no participaban, ya que era tan positiva la imagen de la cooperativa, en primer lugar estaba la respuesta que tenía que ver con la falta de tiempo personal. No tenían tiempo, eso era un 32%. En segundo lugar, que para nosotros es una respuesta muy relacionada con la anterior, que desconocían, por ejemplo, la existencia de las comisiones asesoras, en las distintas comisiones de las cooperativas donde podían participar. Falta de interés, solo un 12% demostró. Es decir, resumiendo, que a pesar de que la cooperativa como forma de organización era valorada positivamente en un alto porcentaje de las socias, el grado de participación de diversas formas posibles, comisión directiva, asambleas, comisiones, era muy baja. Y en todos los casos, estas mujeres, mejor dicho, en la mayoría, en el 88% de los casos, estas mujeres tenían carga de familia con varios hijos convivientes en el hogar. Con lo cual, justamente, para nosotros, aparece como un nudo central. La participación tiene que ver con esto que también decía Marta, el hacerse cargo fundamentalmente, en forma prioritaria, de esas tareas de cuidado, sin las cuales, si no se hicieran, no habría ningún socio ni socia de esa cooperativa que podría ir a trabajar al otro día, si no estuvieran resueltas esas cuestiones. Pero resulta que esto, cuando se lo preguntábamos a los varones, no aparecía como un problema, claramente. Bueno, de más está decir, por ejemplo, vamos a volver a charlar cara a cara. A ver, dejo de presentar. Ahí está. De más está decir, las chicas, bueno, Lucía y el grupo de trabajo han trabajado muchísimo, ¿verdad? En este punto del uso del tiempo. Bien, esto que llamamos el uso del tiempo, la sobrecarga de estas tareas sobre justamente estas compañeras que participaban de las cooperativas, que eran socias de las cooperativas, pero que no tenían una participación activa, muestran que allí aparece un grave problema. ¿Cuál es ese problema? Y yo creo que algo que dijo Marta que es central. Acá tenemos que poner en primer plano el concepto de sostenibilidad de la vida. ¿Por qué? Bueno, cuando uno piensa qué es la sostenibilidad de la vida, por ejemplo, Carrasco que dice, bueno, es el proceso histórico de reproducción social cuyas características se asocian, digamos, con un proceso complejo, dinámico, multidimensional, para la satisfacción de las necesidades, ¿sí? Es decir, que es un proceso que permanentemente tiene que ser reconstruido, que requiere recursos naturales, que necesita de un contexto de relaciones de cuidado, de afecto, y que justamente son tareas que en el modo de producción capitalista se le han asignado fundamental y exclusivamente a los hogares y básicamente dentro de los hogares a las mujeres. Entonces, este concepto de sostenibilidad de la vida que Marta insistía tiene que ser el eje de la economía social, solidaria y popular, por supuesto. Pero en ese concepto todavía no está debatido cómo entran las tareas de reproducción social. Cómo ese concepto de sostenibilidad de la vida, que, bueno, justamente implica una distribución que no esté basada en el mercado, ¿sí? Que no tome la idea de la economía basada en el beneficio, en la utilidad, en esa figura emblemática del hombre egoísta, sino que, por el contrario, piense en un equilibrio a corto y largo plazo entre producción, distribución, utilización del producto social, ¿sí? Que también tenga en cuenta
esta sostenibilidad ecológica, en el sentido de la necesidad de una economía que funcione sin degradar la base natural en la que se inserta. Y también esa dimensión social, es decir, la posibilidad real, concreta, de que todas las personas tengan garantizadas condiciones de vida adecuadas en relación con el acceso equitativo a los bienes y servicios. Bueno, pero en ese punto, todavía dentro del campo de la economía social, solidaria y popular, no se ha integrado la sostenibilidad en términos de cuidado. Es necesario que se piense también que cuando se habla de esa sostenibilidad, hay que hacerse cargo de esas tareas de cuidado. Tiene que hacerse cargo el Estado, porque justamente es un actor fundamental de lo que llamamos, como decía Marta, la organización social del cuidado, ¿sí? Es decir, ese Estado que logra mantenerse también en base a la producción social. Y si la producción social necesita de ese trabajo de reproducción social para poder hacerse, bueno, el Estado tendrá que garantizar, tomar sobre su responsabilidad social también esto. Uno piensa, por ejemplo, en algunos ejemplos como los sistemas nacionales de cuidado. Ustedes saben, Uruguay, muy perfectible, pero tiene un sistema de cuidados, está empezando a trabajarlo México, hay países que han encarado esto. Nosotros tenemos que empezar a trabajar con esto. Creo que justamente me parece que es un avance importante lo que se viene haciendo desde el Ministerio de Mujeres, por ejemplo, ¿sí? Desde incluso cuando aparece en Santiago la reunión de la Conferencia Americana de Mujeres, donde uno de los planteos es esto, que es el mapeo del uso del tiempo en función de los cuidados. Bueno, este es un avance importante, pero aquí todavía tenemos que seguir pidiéndole al Estado. También tenemos que pensar qué pasa, bueno, en la Organización Social del Cuidado, la economía del cuidado habla de los mercados, ¿sí? O las empresas. Bueno, acá, si estamos en el campo de la economía social, solidaria y popular, habrá que pensar cómo las organizaciones, como las empresas recuperadas, como las cooperativas, como los nucleamientos sociales de cooperativas sociales o de emprendimientos, se hacen cargo de esas tareas que históricamente, no valoradas ni social ni económicamente, realizan las mujeres. Porque si no, vamos en contra de ese principio de equidad. La equidad para algunos más que para otros, ¿sí? Tenemos que pensar, como dice Nancy Fraser, en esa paridad intersubjetiva que permita pensar en una equidad entre sujetos que saltee, que pueda justamente dar un salto de calidad y no pensar que esos criterios de equidad corresponden a grupos cerrados. A mí me parece que esto implica que nosotras tengamos que pensar también desde las organizaciones de la economía social, solidaria y popular, en cómo uno puede hacerse, cómo estas organizaciones también pueden tomar en cuenta este problema de redistribuir esas tareas. Porque, a ver, la organización social del cuidado en la sociedad capitalista es la otra cara de la organización social del trabajo. Tal como está distribuida la organización social del cuidado en el mercado capitalista, es como, justamente por la división sexual y social del trabajo, se distribuye en la organización social del trabajo en el sector productivo del mercado de trabajo. Bueno, acá lo que tenemos que pensar es que si la organización social del trabajo es una organización social del trabajo autogestivo, cooperativo, colectivo, también la organización social del cuidado debe transformar su distribución con criterios de equidad en autogestiva, en cooperativa, en social. Ahí me parece que todavía falta esa cuestión, ¿no? Yo creo que justamente me parece que ahí tenemos que pensar, por un lado, el tema del Estado como uno de esos actores de la organización del diamante, lo que llamamos el diamante del cuidado, ¿sí? Los 4 actores que la economía del cuidado dice, bueno, conforman el diamante del cuidado el Estado, como les decía, con estas políticas públicas.
las organizaciones de la economía social y solidaria, las familias, por supuesto, también, porque es parte de eso, no es que uno las quiera sacar de ese lugar, pero en este momento son las que ocupan, y las mujeres dentro de la familia tienen a cargo fundamentalmente esas tareas. Y, por supuesto, también la comunidad. ¿Y cómo la comunidad? Y bueno, hay que crear demanda social. Hay que crear demanda social. Y a mí me parece que ahí las universidades, como parte del Estado, como parte de la comunidad, tenemos ese desafío pendiente también, trabajar en el territorio. Por eso yo insistí al principio. Si no hablamos de un conocimiento situado y en el territorio, estamos hablando de las cajitas de cristal allá arriba, donde se produce conocimiento para quién y para qué, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en la organización social del cuidado y cómo se distribuye ese cuidado, estamos pensando en redes de cuidado. ¿Sí? ¿Quiénes cuidan? ¿Quiénes son cuidados? ¿Cómo se relaciona esa gama de cuidados y cuidadores, cuidados y cuidados? ¿Sí? Y entonces hay que pensar que las redes son dinámicas, que cambian, que hay formas sociales en que incluso la misma comunidad ha estado dando cuenta de esto, porque sobre todo en el área de la economía popular, vemos que hay redes que se dan en los barrios populares, por ejemplo, de cuidados, que es, bueno, se van distribuyendo esos cuidados más socialmente, pero siguen teniendo un alto rasgo de feminización esas tareas, ¿sí? Aún en esos espacios. Entonces, me parece que ahí hay que pensar un poco eso. ¿Por qué? Porque pensar esto también nos hace repensar en el tema de la autonomía. Y la autonomía está directamente ligada con la violencia. Cuando nosotros hablamos de la violencia, no hablamos solo de femicidios, que es terrible, que es el punto más alto, pero que en realidad lo que tenemos que pensar son en las condiciones habilitantes para que se llegue a un femicidio. Y las condiciones habilitantes son las que se entrecruzan con violencias más cotidianas, con las violencias económicas, que no permiten esa autonomía de la que hablaba Marta, con las violencias simbólicas, la valorización social y económica de los trabajos que se realizan, las violencias que aparecen justamente en la creación de estereotipos, no solo para las mujeres, también para las identidades no binarias, para las identidades trans, que no encuentran fácil lugar, ni en el ámbito de la economía capitalista, ni en el ámbito de la economía social, solidaria y popular tampoco, porque tampoco hay allí una discusión sobre eso. No lo digo críticamente, en el sentido de no se puede hacer nada, no, lo digo en función de movilicemos, movamos el avispero, empecemos a discutir estas cosas. ¿Por qué? Porque esos estereotipos de poder, esos estereotipos de masculinidad y de feminidad, se trasvasan de esa sociedad que no queremos, de ese mercado que busca su beneficio utilitarista, se trasvasan a veces en actitudes, en ámbitos donde queremos y tenemos otros intereses, ¿sí? Que tienen que ver con la equidad, que tienen que ver con la sostenibilidad de la vida en términos económicos, ecológicos, sociales, y también de cuidados, y también de género. Por eso me parece que cuando hablamos así, digamos, como el título de las mujeres y la economía social, solidaria y popular, es la tierra fértil donde hay que trabajar, porque los principios de organización que tenemos allí son los que permitirían y deberían ser más permeables a repensar estas historias en función de una perspectiva de género, ¿sí? Que justamente no hagan que aparezcan estas formas de violencias subterráneas y cotidianas que tenemos todos los días en la sociedad en la que uno se mueve habitualmente, ¿sí? Y que crean las habilitaciones de esas otras violencias de las que después claramente nos duelen tanto. Así que bueno, me parece que allí, bueno, Marta habla desde el lugar justamente del Estado de alguna manera, Edith desde su propia experiencia dentro del ámbito de la economía social, solidaria y popular, y creo que en lo que nos toca a las chicas acá del grupo de género que pertenecen a la universidad, lo que me toca a mí
creo que también repensar en otros términos cómo nosotros realizamos las tareas, cómo nosotras de alguna forma llevamos adelante la elaboración, la posibilidad de construir conocimiento con otros desde el territorio como conocimiento situado y que sea realmente un insumo para que cambien, entre otras tantas cosas, estas redes de cuidado y estos lugares estereotipados que siguen manteniendo de alguna forma estas relaciones de poder tan fuertes y tan opresivas, ¿no? Tan violentas. Bueno, no sé si me pasé mucho con el tiempo, tenía algunas cositas más, pero me parece que ya estoy medio en el borde, si no, no le voy a dejar lugar a Edith, porque realmente me parece que quiero igual, escuchar. Mari, después vamos a habilitar el espacio de preguntas, así que después pueden empezar así con la interacción, así que, pero queremos ahí aprovechar el tiempo, sí. Así que gracias, y le damos la palabra a Edith, entonces, adelante Edith, si querés comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y compartir este espacio con Marta y con María de los Ángeles realmente es algo que me llena siempre de orgullo verlas y escucharlas. Y a vos, María de los Ángeles, cada vez que te escucho esto de hacerme repensar las cosas que se hacen dentro de las cooperativas, que por ahí para nosotros en nuestra cotidianidad no hace que nos planteemos determinadas cuestiones que estuve escuchando en lo que decías recién. Así que el aprendizaje es constante y siempre, así que me llena de placer escucharlas y aprender también de ustedes. Primero quiero hablar del mundo de las empresas recuperadas, de la economía, y después ir más a lo personal o de mi cooperativa. Perdón, pero estoy con el tema de la garganta por el humo que nos toca un poco complicada. Bueno, las empresas autogestivas comenzaron a tomar relevancia dentro del mundo productivo, especialmente a partir de la recuperación de numerosas empresas por parte de los trabajadores, quienes ante la situación de pérdida de sus puestos de trabajo y la quiebra de sus empresas, a las que pertenecían o pertenecíamos, decidieron tomar en sus manos los medios de producción y comenzar a manejar colectivamente el destino de las empresas, de nuestras empresas. Muchas de estas experiencias han demostrado con el correr de los años que las empresas gestionadas por sus trabajadores, generalmente bajo la figura legal de cooperativa de trabajo, son un nuevo e interesante modo de gestión colectiva dentro del mundo del trabajo. Si bien existen experiencias que no han logrado consolidarse, son muchas más las experiencias que se sostienen en el tiempo, manteniendo niveles de competitividad, y me gusta hablar de competitividad, y después digo el porqué, que nos permite que sean sustentables y sigan creciendo. Ejemplo, dentro de la provincia de Santa Fe, cooperativa Mil Hojas, Herramientas Unión, La Cabaña, Vitrofin, que a pesar de que no la está pasando bien, sigue estando en el mercado y se cuida la fuente de trabajo. Mostrar que las empresas son eficientes, por otro lado, es terminar con la visión instalada en el mercado de que las cooperativas de trabajos no son productivas, sino que esconden en sus senos relaciones de asistencialismo y trabajo en negro, que seguramente los hay, pero tratamos de que sean los menos, y que si sabemos que hay cooperativas que no hacen las cosas como corresponden, tratamos de que las cosas se reviertan y que los trabajadores que están dentro de esas cooperativas, que los socios de esas cooperativas realmente trabajen y sean cooperativistas y no esclavos del trabajo o de determinados patrones, si se quieren. Existe dentro del mundo de la autogestión una noción implícita que se basa en pensar que este tipo de experiencias, por construir modelos alternativos de producción que se enfrentan a los establecidos por el mercado, no pueden plantearse como empresas competitivas, sino que deben mantenerse en la zona de confort. Esto se debe a que existe la idea de que en el espacio de desarrollo de las empresas de gestión social es el mercado alternativo, con circuitos de comercialización que no llegan masivamente
masivamente a los consumidores, sino que apelan a grupos de personas que como una decisión política apuestan a consumir productos de origen cooperativo. Y si bien nadie niega que estos canales alternativos son el primer paso para la consolidación de las cooperativas y son de gran importancia, consideramos que para lograr cambiar algunas reglas del mercado actual, se debe lograr que este tipo de empresas lleguen a una mayor cantidad de consumidores posibles, permitiendo que el nivel de conocimiento aumente al tiempo que se pone en evidencia que existen otros modos de producción y relaciones productivas alternativos a los que propone el capitalismo. Las empresas recuperadas han demostrado con el correr de los años que las empresas gestionadas por sus trabajadores son un nuevo e interesante modo de gestión colectiva de trabajo, que las empresas cooperativas no solo disputan sentido a partir de una organización laboral, sino que son competitivas en el mercado, sustentables económicamente, y que los trabajadores a lo largo de estos años han aprendido sobre el hacer, la lógica del funcionamiento de una cooperativa. Sabemos que cuando recuperamos una fábrica y la figura legal de cooperativa, no tenemos idea de cómo funciona una cooperativa y solamente sabemos cómo funciona o cómo hacer nuestro trabajo, pero no el modo de trabajo cooperativo. Entonces al inicio por eso es tan difícil, y sobre todo el tema que tiene que ver con los vínculos y la forma de trabajar, adaptándose a la nueva forma de un trabajo autogestivo, sabiendo que somos responsables de nuestro trabajo y que no hay un patrón a quien echarle la culpa si hacemos las cosas mal. Procesar la experiencia y llevarla a un lugar crítico, constructivo, para reestructurarla nuevamente dentro de cada organización y ponerla en práctica en la cotidianidad laboral. Articular lo viejo con lo nuevo, la experiencia del saber en este escenario, donde los trabajadores somos actores, pero también somos directores de nuestro propio destino, utilizando como herramienta fundamental la inteligencia emocional, y es donde se actualizan estructuras y metodologías de trabajo. Se generan ideas innovadoras apostando a la construcción del modelo cooperativo, donde cada uno de los integrantes de este colectivo aportamos nuestra experiencia y donde cada aporte es valorado en base a una estructura democrática, donde se construyen nuevos conocimientos y de esta manera se logra una efectiva puesta en marcha de las modificaciones buscadas. Y que esta creo que es la parte más crítica. Si bien hablamos en nuestra cooperativa y nos costó mucho. Al inicio fue sumamente crítico esto de poder hacer aportes del conocimiento que nosotros teníamos desde nuestro trabajo, al escuchar al compañero, al no buscar situaciones para generar conflictos, porque cada uno venía con una carga diferente y con una mirada diferente también a lo que tenga que ver con la relación laboral. Creo que para nosotros, para nuestra cooperativa, fue de gran ayuda el trabajo que hicieron las universidades, María de los Ángeles y el grupo de docentes, de compañeras que fueron a hacer un trabajo con nosotros, y hasta el día de hoy mis compañeros que son reacios a todo tipo de algunas capacitaciones, siempre las recuerdan con mucho cariño y acordándose de algunas anécdotas y palabras. Sobre todo hay una que nos queda y que siempre hablamos de sinvergüenzas que decimos y que salió en esos talleres que hicimos con María de los Ángeles. Así que agradecidas también por eso. Entonces decía que costó mucho, sobre todo esto, el ponernos de acuerdo, el escuchar al otro, el pensar de que en esto de gestionar una empresa, que fue todo un desafío y una aventura, si se quiere, para nosotros, porque en el barco que subimos y que decidimos subir porque no nos quedaba otra, era o nos salvábamos todos o nos hundíamos todos en ese barco. Y creo que, bueno, hemos remado contra olas muy, muy fuertes, pero podemos decir con orgullo que
que hoy estamos más firmes que nunca y en aguas, a pesar de la pandemia, en aguas mucho más calmas, que a veces necesitamos esas oleadas para que nos recuerden de dónde venimos y los valores que tuvimos y que tenemos y los cuales tenemos que hoy más que nunca rescatar, y es el tema de la solidaridad hacia adentro, pero más que nada la solidaridad hacia afuera, hacia el resto de las organizaciones que no la están pasando nada bien, al resto de la sociedad. Así que dentro del mundo del cooperativismo creo que hoy más que nunca tenemos que hablar y demostrar que somos solidarios. Vuelta otra vez, a mí me pasa siempre de que me voy de un tema al otro, me engancho con una cosa a la otra y después me cuesta retomar el hilo. Decía que, bueno, que teníamos que actualizar esas estructuras de trabajo de manos de capacitaciones periódicas. Bueno, esas fueron nuestras herramientas fundamentales para modificar y mejorar el sistema de gestión y de producción de manera gradual, así como también para cumplir con las exigencias legales. Se generaron conflictos, pero a raíz de estas capacitaciones y acompañamientos también de profesionales, logramos generar una nueva forma de trabajo donde la base es la calidad sobre la cual se sustenta el proceso para lograr un correcto funcionamiento. Hace un año que nosotros estamos trabajando con una nueva directora técnica en la cooperativa, y es una mujer. Tenemos la suerte que sea una mujer, porque dentro de la cooperativa La Cabaña somos 35 asociados y solamente somos 4 mujeres dentro de esos asociados. Así que se haya sumado una profesional mujer y sobre todo a estar a cargo del área técnica de la cooperativa, la verdad que es un orgullo para nosotros. Decimos que nosotros no tenemos una receta para decir cómo hacer que una cooperativa de trabajo sea un emprendimiento viable. Sabemos que tenemos errores y aciertos, pero reconocemos que hay algunas claves de construcción que se vinculan fundamentalmente con el discurso y el modo de construir imaginarios colectivos que, lejos de atar, permiten reforzar la inteligencia colectiva. Primero tenemos que construir autonomía para fortalecer la autogestión. Uno de los principales valores a defender por parte de las cooperativas tiene que ver con la construcción de empresas no solo democráticas al momento de tomar decisiones e igualitarias en la división de roles, sino también y fundamentalmente autónomas. La autonomía entendida como la posibilidad de tomar decisiones productivas, económicas, laborales, sin estar atados a ninguna estructura que las condicionen. Así, uno de los desafíos fundamentales es poder construir empresas sustentables que no dependan de terceros, especialmente del Estado, y mucho menos de gobiernos de turno. La supervivencia de las cooperativas no puede estar atada a las políticas públicas implementadas. Esto no quiere decir que podamos construir empresas aisladas de los contextos históricos, políticos y sociales en los que estamos inmersos, sino que estos contextos no pueden incidir en las cooperativas al punto de poner en riesgo su existencia, que muchas veces ha pasado lamentablemente. En este sentido, entendemos que el aislamiento no es una opción y que el vínculo con el Estado es fundamental. Tenemos que tener relaciones con el Estado en 3 sentidos, con el Estado como Estado desarrollando alianzas estratégicas con los diferentes poderes, tanto legislativo, ejecutivo y judicial, que nos permitan fortalecer al sector cooperativo a partir de la creación y desarrollo e implementación de políticas públicas, pero que estas políticas públicas que realmente favorezcan al sector y que nuestras palabras y nuestras necesidades sean escuchadas, porque quién mejor que nosotros como actores de la economía social sabemos cuáles son las necesidades y qué es lo que queremos que se modifique o que se cambie para que nuestras cooperativas puedan funcionar correctamente y trabajando lógicamente con el Estado.
trabajamos también o podemos llegar a trabajar en contra del Estado en aquellos casos en los cuales el Estado lleve adelante políticas públicas que pongan en riesgo la supervivencia de las cooperativas. Ejemplo de ellos son las movilizaciones, marchas y reclamos que se realizaron con los aumentos de las tarifas, bueno, hace unos añitos atrás con el gobierno que mejor ni hablemos, que pusieron en riesgo muchas de nuestras cooperativas con los tarifazos. Así que es fundamental construir empresas cooperativas que no sean dependientes del Estado, que muchos menos de gobiernos, ya que corren el riesgo de construir cooperativas con niveles de dependencia del Estado tan grandes que frente a cambios de signos políticos o de sentido en las políticas públicas, no solamente se vean resentidas, sino que peligre su continuidad. Creo que todos los días los y las trabajadoras de las empresas recuperadas intentamos construir modelos alternativos al mercado, no solamente en lo que respecta al modo de producción, sino que fundamentalmente al modo en que se construyen las relaciones humanas dentro de las cooperativas. Y creo que para esto es imprescindible construir aquí y ahora prácticas que permitan mostrar a toda la sociedad que hay alternativa al modelo de producción dominante en la actualidad. Y volviendo al tema del rol de la mujer y los cambios que necesitamos dentro de cada una de nuestras organizaciones, sabemos que no es fácil estar y tomar la palabra dentro de nuestras cooperativas. Algunas nos resultan más fáciles que a otras, algunas tenemos intereses y tiempos diferentes a otras compañeras, pero entendemos que cada una pasa por un proceso diferente para estar seguramente dentro del Consejo de Administración o para tomar la palabra. Yo tuve, no sé si la suerte o no me quedó otra que estar casi desde el inicio de la formación de nuestra cooperativa, de la recuperación de nuestra cooperativa, estar en el consejo. Primero estuve como síndica, después como presidenta de la cabaña, después estuve como tesorera y ahora estoy como secretaria de la cooperativa, con un trabajo más institucional, si se quiere, y dejando más que nada el tema de producción a cargo de mis otros compañeros. Pero también pienso que las cooperativas pasan por distintas etapas y por distintas necesidades y por distintos aprendizajes. Por eso decía hoy que estamos con nuestro barco en aguas, a pesar de la pandemia, bastante calmas, pero para eso tuvimos que pasar por tormentas fuertes. Y lo importante fue que logramos hacer un aprendizaje de esas tormentas. Y siempre decimos que como nosotros nacimos de una crisis, en tiempo de crisis es cuanto mejor nos podemos desenvolver. Y las mujeres creo que tenemos y que cumplimos roles diferentes. Y yo hablo mucho con mis compañeros del rol que tienen cada una de sus mujeres también desde el hogar, desde llevar adelante su hogar. Y a veces les cuesta hablar de sus mujeres o a veces les cuesta reconocer el valor que tienen cada mujer y a pesar de, no a pesar, cada una con su función o con su cotidianidad son fuertes y y tienen que ser valoradas. A mí me gusta asociar la cooperativa con lo femenino, con la mujer. Y nuestra cooperativa o las cooperativas todos los días tenemos que demostrar, las cooperativas tienen que demostrar que son viables, que pueden ser exitosas y que pueden estar en el mercado compitiendo con grandes empresas, pero en una forma justa,
con calidad y con precio. Y nosotras las mujeres también, todos los días tenemos que demostrar de lo que somos capaces de hacer y de ser. Hasta hace un tiempo pensaba que sí, que todos los días nosotras tenemos que demostrar lo que somos capaces de hacer y de ser. Últimamente es como que en cierta manera me relajo, porque digo, podemos hacer todo, podemos gobernar nuestro país, como hemos tenido una mujer que gobernó nuestro país, pero nunca van a dar el brazo a torcer, nunca van a decir, bueno, sí, y van a valorar a la mujer que está en ese cargo o en ese puesto. Entonces me parece que lo que sí tenemos que hacer es que cuando estamos ocupando determinados cargos, determinados puestos, demostrar lo que somos, el trabajo en sí con otras mujeres, mostrarle el valor que tiene nuestro trabajo, pero como mujeres, porque muchas veces nos pasa y me ha pasado que cuando estamos en un cargo que por lo general son ocupados por hombres, la figura que tomamos o los patrones que miramos son masculinos y tratamos de ser masculinos, si se quiere, en la toma de decisiones. Y ahí creo que está el error. Nosotros tenemos que mostrar que hay una forma diferente de estar en determinados cargos, donde nosotras desde nuestra feminidad podemos llevar adelante determinados cargos con esta mirada más humana, más compasiva, más cariñosa, si se quiere. Y es esto lo que nos diferencia del hombre, esta mirada diferente que tenemos, esta forma diferente que tenemos de resolver determinados problemas. Por ahí somos, creo que, más prácticas, más rápidas en la toma de decisiones. Pero creo que es hermoso ser mujer, es hermoso que seamos mujeres, que logremos vernos en otras, que más que nada que aprendamos a valorar a otras mujeres, a felicitarlas cuando están en determinados cargos o puestos, y ponernos contentas de que han llegado, de que hemos llegado a lugares que antes no se nos tenía permitidos. Y si bien hemos empezado este camino hace mucho tiempo, ahora quizás lo estamos visibilizando más, estamos haciendo más ruido, estamos tirando estanterías abajo, estamos moviendo el piso a muchos. Nosotras también tenemos en este movimiento que adaptarnos, y para esto somos rápidas y capaces de adaptarnos siempre a todas, poder reconstruirnos en forma rápida, pero también sabemos que tenemos que hacer acompañada de los hombres, y demostrando y enseñándole el tema del respeto que nos merecemos, demostrándole que somos iguales, que esas diferencias tan marcadas, me parece que la pandemia también esto ha marcado esas desigualdades, ha marcado muchísimo, ha sacado a la luz muchísimo. Entonces tenemos que aprender muchísimo, tenemos que enseñar muchísimo. Cuesta, esto que yo decía, no lo que puedo hacer. No quiero que más mujeres, cada vez que llegan a un lugar, tengan que demostrar de que son aptas, de que realmente pueden estar en ese cargo. Llegan ahí porque no porque sean solamente mujeres, sino porque así como a los hombres no se les pregunta si son aptos para determinados trabajos, a nosotras nos tienen por qué preguntarnos. Y nosotras no tenemos que andar todos los días con un cartelito por la vida diciendo, bueno, sí, puedo estar o pedir permiso para ocupar o habitar determinados
determinados espacios. Y también quiero que me digan el tema del horario, si me fui ya de tiempo o no, porque una vez que empiezo a hablar después me voy. No hay problema, creo que estamos todas ahí concentradas. Yo tendría que estar mirando el tiempo también, pero como es tan interesante lo que van contando, la verdad es que no me fijé mucho. Pero ahora vamos a abrir un poco el debate, si les parece. Un poco la idea, bueno, primero un complemento bárbaro, porque está ahí el territorio, la universidad, el Estado, está todo, digamos. Súper interesante el complemento que se dio acá con quienes integran el panel. Yo les quiero hacer una pregunta como disparador, pero después, como somos un número interesante, en vez de hacer las preguntas en el chat, si acotamos y nadie se pone a hacer una disertación, podemos hacer las preguntas directamente a las oradoras, que me parece lo más lindo que nos escuchemos las voces en estos tiempos. Y mi pregunta inicial iba un poco por el lado de que, un poco como pareciera que haber una división, digamos, en esto de la economía social versus, viste, mercado, aparece un poco ahí separado y como formas que un poco desafían al neoliberalismo, al capitalismo, ¿no? Como formas distintas de la economía y de las que uno espera otro lugar, digamos, para la mujer, porque obviamente intrínsecamente el feminismo es antineoliberal de la forma en la que, en su génesis, ¿no? Y de alguna manera también me llamó la atención, digamos, en este diálogo tan interesante que desde los lugares donde se paran, como estos conceptos de, bueno, de rescatar la competitividad, ¿no? De rescatar la eficiencia, de rescatar algunos conceptos y a ver cómo se hace para traer los conceptos para otro lado, ¿no? Pero bueno, ¿qué conceptos piensan ustedes que qué ideas se pueden llevar de la economía solidaria a las formas más salvajes de hacer economía? Cómo se puede pasar de ahí, digamos, de lo social, de la economía social, a las formas más clásicas y cómo se puede ir acercando esa brecha y cómo ven el hecho de que podamos, digamos, retomar conceptos que parecieran estar adheridos a formas mucho más violentas de la economía y que es como este concepto, ¿no? Como nace el hombre con tal característica, la mujer con tal característica y aparece esa segmentación, esa cosa dicotómica con la que venimos seteados casi todos como para resolver los conflictos, ¿no? Entonces me parece buenísimo eso de pensar, bueno, competitivo, eficiente, digamos, rescatar ciertas banderas que pasa últimamente, que algunas banderas aparecen en un lugar donde uno dice, ¿cómo está esa bandera en ese lugar, no? Pero bueno, que en relación a esto, ¿cómo lo ven, no? ¿Qué puedo llevar de un lugar a otro, que puedo extrapolar? Y después abrimos el micrófono y acuérdense de no coparse mucho. Adelante. Bien, yo desde la práctica y por qué hablaba de competitividad, porque nosotros decimos que las cooperativas funcionan de dos formas, de las puertas hacia adentro de cada una de nuestras cooperativas, nos manejamos y nos ordenamos como cooperativas. Y hacia adentro no hay patrones, hay un consejo de administración, pero muchas de las decisiones se toman en forma conjunta. La distribución es igual hacia todos los trabajadores o todos los asociados de la cooperativa ganamos exactamente lo mismo y pensamos en el bienestar del otro. Y hacia afuera, de las puertas de las cooperativas hacia afuera, estamos en un mercado en el cual tenemos que competir con otras empresas, pero nosotros decimos que nuestra competencia es leal, es justa, competimos con un precio justo, que la gente, que el cliente, el consumidor decida comprar nuestros productos, no solamente porque es un producto de una cooperativa y el valor que tiene atrás de ese producto, sino también porque es un producto de calidad y de buen precio. Podés estar en el mercado con un precio justo, con un precio que realmente el consumidor, y sobre todo en este tiempo de crisis, pueda comprar a un costo menor, pero que el producto que compre es de excelente calidad. Y que a nosotros no nos sirve hablar mal de la competencia o de las otras empresas, porque decimos que
en el mercado hay espacio y hay lugar para todos. Es el consumidor el que te tiene que elegir, y vos al consumidor tenés que brindarle el mejor servicio. Me gustaría agregar algo ahí. Cuando recién hablaba Edith, bueno, yo siempre la escucho también porque uno aprende mucho de alguien que justamente ha hecho todo ese recorrido como Edith, ¿no? Y dos cuestiones pensaba, cuando vos, Lucía, hablabas de esto de la eficiencia. En realidad yo creo que nosotros trabajamos mucho cuando tratamos de trabajar en territorio con una cuestión que es la eficiencia social, más que la eficiencia económica. Porque la eficiencia social a veces se malentiende pensando que cuando hablamos de lo social no toma en cuenta lo económico. Y lo social también toma en cuenta lo económico. Creo que en todo caso la diferencia está en que el objetivo prioritario de una economía de mercado implica pensar estrictamente en una eficacia económica, en un rendimiento económico, en una relación de costo-beneficio. En cambio, creo que pensar en la idea de una eficacia social también implica esta cuestión de lo económico. ¿Por qué? Porque si no podés mantenerte, si no podés tener de allí recursos para poder sobrevivir y no mantener tus condiciones, dar cuenta de tus condiciones materiales de vida, no tiene tampoco sentido ningún tipo de organización productiva. En esa organización productiva lo que pasa es que me parece que no es el único eje la eficiencia económica, sino también la eficiencia social. Y la eficiencia social se mide en relación a otros parámetros, no solo a costo y beneficio, se mide en relación a calidad de vida, a sustentabilidad del medio ambiente, se mide en cuanto a relaciones sociales, a crecimiento en equidad. Entonces me parece que la diferencia no es que la economía social, solidaria y popular piense en términos no rentables, en términos de supervivencia, de sobrevivencia solamente, que no, creo que no, y que la prueba está en que las distintas entidades y las distintas organizaciones buscan crecer. Fíjense, nada más el caso de la cabaña de la empresa recuperada de Edith, que justamente logró instalar en Lagos toda esa empresa, digamos, y justamente con criterios que yo creo que tienen mucho más que ver con una eficacia social que solo económica, porque como ella bien dice, se ha priorizado una distribución equitativa entre los socios, determinadas cuestiones que hacen a eso. Entonces me parece que a veces cuando pensamos en la palabra eficiencia, pensamos solo en lo que nos han, digamos, metido históricamente de que solo estamos relacionándolo con lo económico, y que lo social tiene que ver con el asistencialismo. No, ni una cosa ni la otra. Me parece que hablar en términos de eficiencia social es más amplio porque también recupera la eficiencia económica junto con otras cuestiones, digamos. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, me parece que esto también que decía Edith, que es tan importante, ¿no? Yo creo que cuando uno piensa en la economía social, solidaria y popular y en las relaciones que se crean allí, y en eso creo que hay un punto, pero de intersección permanente con los feminismos, y es en la no reproducción, no solo de relaciones de poder desiguales, sino además de la idea de que el poder, de reproducir las formas de poder, ¿sí? Es decir, creo que lo que nosotras como desde los feminismos hacemos es también pensar en otras formas de poder, como también lo explicaba Edith, en no ver esta cuestión que digamos está en lo cotidiano, que está en la forma en que socializamos, en los hábitos incorporados, esta idea de que la otra es una competidora, la falta de sororidad. Eso no es una cuestión natural de las mujeres como nos hicieron creer. Eso tiene que ver con criterios de competitividad que han sido justamente aprendidos a través de siglos, porque la idea de que la otra, me tengo que cuidar de la otra,
es justamente lo que impide que vea en la otra alguien con quien puedo entablar relaciones para cambiar el mundo que no nos gusta, para cambiar esas formas de poder, para cambiar esas relaciones asimétricas. Entonces creo que allí hay, y creo sinceramente que hay un cambio fundamental. Los movimientos feministas y los distintos movimientos de la Ni Una Menos, por la IBE, digamos, los comedores comunitarios, las relaciones barriales que se entablan entre mujeres, conformando redes de cuidado. Creo que todo eso nos habla de un cambio fundamental que está ocurriendo en nuestras sociedades. Y creo que es un cambio que ya es imparable. Y como decía Edith, no van a dar el brazo a torcer, no dejaremos de luchar. Será tan simple como eso. Seguiremos pensando, me parece, en que estos movimientos yo creo que van a crecer y que son fundamentales, y que hay un aprendizaje de las nuevas generaciones, que digo nuevas generaciones porque ya mi edad está como yéndose, digamos, pero de las nuevas generaciones que han hecho un aprendizaje, una sinergia de distintas experiencias que es increíble la fuerza que traen, y yo creo que ahí hay un cambio importante. Y creo que el ruido que hacen es muy potente, muy difícil de no escuchar. Yo quería agregar algo, estoy de acuerdo con las compañeras, con María Ángeles y con Edith. Esa pregunta que haces, Lucía, a mí es una tensión permanente que me atraviesa un poco y que aparece mucho en los talleres cuando trabajamos con las mujeres, ¿no? Por un lado uno ve otros valores y prácticas y formas de organización y de relación, que es lo que señalaba Edith, pero por afuera de eso se ve el contexto en el que están insertos los emprendimientos, que es un contexto de mercado, que además tiene que ver con una economía cada vez más profundizada en su aspecto más neoliberal y financiero. Entonces hay como una especie de tensión. Para mí no son excluyentes, creo que la economía social y solidaria va construyendo una propuesta transformadora que va cambiando subjetividades, formas de organizarse, de ver la vida, la sociedad, lo ambiental, que la otra economía no contempla, pero en ese mientras tanto, que es un proceso que implica una deconstrucción, creo que subjetiva y colectiva también, hay un contexto que hay que contemplar en el sentido de que uno está inserto en un mercado y que la realidad hoy de las mujeres es sostenerse a través de sus emprendimientos. Entonces, en esa realidad que es muy acuciante, hay que enseñar herramientas de gestión. Yo no diría de eficiencia o de eficiencia social, como dice María Ángeles, pero también de poder sostenerse en este contexto para que puedan construir otras formas de trabajo, de economía. Entonces, esa tensión es quizá lo más complicado de equilibrar, porque uno está sabiendo que construye otras formas de hacer economía, pero en un contexto hoy que marca algunas pautas que son difíciles de no observar, ¿no? La inflación, cuando hablamos de precio justo en los talleres, por ejemplo, aparece mucho, está hermoso eso que dice Marta, pero hoy si yo pongo este precio justo no me compra nadie, porque la gente no tiene plata en el bolsillo, porque la inflación. Entonces, bueno, es una tensión que hay que equilibrar, pero no ignorar. Yo creo que la economía social y solidaria es una propuesta transformadora que se va construyendo, que no está agotada y que tiene un horizonte muy claro, que un poco es lo que señalaba María Ángeles, ¿no? El trabajo, la persona. Por ejemplo, también nosotros trabajamos mucho el proyecto con la subjetividad de la persona que está detrás y la familia. No pensamos en el emprendedor, sino en la economía familiar, que es la que sostiene ese emprendimiento, y la subjetividad de las mujeres, ¿no? En cambio, la economía eficientista un poco le apunta al proyecto, a la rentabilidad, a la crematística. Entonces, bueno, hay que convivir con una realidad hoy que es acuciante, pero ir construyendo otras formas de relación, de valores y de prácticas donde el feminismo también creo que aporta muchísimo contenido. Una cosita más, simplemente que me gustaría decir, que lo dije al principio de la charla, pero creo que hay que remarcarlo y no olvidarlo. A veces tenemos esta tentación de hablar de la economía social solidaria popular como todo un combo, y en realidad es sumamente heterogéneo, y entonces esta pregunta que hacía Lucía también hay que poder repensarla en cada uno de los subcampos de ese gran campo de la economía social, solidaria y popular, porque tenemos, digamos, experiencias, pero de las más diversas, un abanico que es muy diverso, entonces esa misma pregunta puede tener también muchas respuestas, ¿no? Bueno, sí, estamos con todas con ganas de preguntar. También andaba Norma por ahí que tenía ganas de preguntar, y habilitamos también en el micrófono, anímense que está lindo el debate, ¿eh? Bueno, yo pregunto. Adelante, Norma.
No, primero, la verdad, primero, escucharlas, la verdad que ha sido un placer, porque aparte me han disparado muchísimas ideas y creo que a todas nos pasa lo mismo. Creo que cada una de ustedes ha apuntado a cuestiones centrales que tienen que ver con las construcciones que estamos llevando adelante. En el caso de Marta, bueno, lo que comentó, ¿no? Creo que apuntó a las dos cuestiones básicas, la autonomía y cómo los trabajos de cuidado en realidad son el gran límite, y después María Ángeles siguió esta idea. Y quería preguntar, ese era un tema, y el otro que me parece central es el tema de las finanzas comunitarias y solidarias. O sea, todo el rol de las mujeres, creo que las tres lo han destacado, lo que tenemos de diferencial es que cuando gestionamos ese tipo de cosas lo hacemos en colectivo. Incluso de la perspectiva de la dirigencia femenina, la dirigencia lo que planteó Edith, o sea, cómo incluso desde ese lugar, cuando somos mujeres y estamos al frente de algo, ya podemos incluir otra perspectiva hacia los varones que están trabajando con nosotras. Entonces, me parece que había dos cuestiones vitales ahí. Una, la cuestión de cómo educamos, porque seguimos teniendo presente todo el tiempo el tema de educar y capacitar a las otras. O sea, cómo articular redes donde estos saberes que estamos construyendo colectivamente se, se entrecrucen y se potencien, pensando que no todas las mujeres son iguales, como dice María Ángeles, cómo construir espacios de la universidad un poco más institucionalizados también para que estos saberes se transmitan en la universidad y hacia otras organizaciones sociales, y sobre todo, bueno, y el tema financiero. O sea, y ahí quería preguntarle a Marta, si nos podía contar algo de algún modelo de estas finanzas comunitarias y solidarias que han venido trabajando. Eh, bueno, eso por ahora. Tenía muchas más preguntas, pero quiero también que otras compañeras pregunten. Bueno, arranco yo con el último tema y por ahí soy breve. En realidad, el tema de las finanzas comunitarias recién lo empezamos a abordar el año pasado, en el segundo semestre, porque primero nos dimos cuenta de que en las economías familiares son generalmente ellas las que para mí ya son como economistas, pero en la casa. Administran el ahorro, el ingreso, la planificación, guardan las boletas. Yo siempre les digo, ustedes ya son economistas, así que esas habilidades las tienen que tratar de traducir en sus emprendimientos y potenciarlas, ¿no? Y dentro de eso está lo financiero. Y yo conocía una experiencia de una ONG en Buenos Aires que se llama Nuestras Huellas, que trabaja particularmente con finanzas solidarias y banca comunal con mujeres en el conurbano bonaerense. Así que las invité a una referente de la banca comunal y a una de las fundadoras de esa ONG a visitarnos y a contar frente a 100 mujeres la experiencia de cómo empezaron a armar estas fondos de finanzas solidarias que tiene la cara del crédito por un lado, que el crédito está centrado en el apoyo al capital de trabajo de los emprendimientos, pero también tiene el ahorro. Y el ahorro es la banca comunal donde todas ponen en una caja común y van administrándolo en función de las necesidades del banquito. Y ha sido una experiencia que se ha ido multiplicando en todo el conurbano bonaerense. Y les ha permitido a las mujeres tener como una especie de pequeño nivel de autonomía económica para poder por lo menos manejarse en la economía familiar y tener un poquito más de capital y de liquidez en sus emprendimientos. Y nosotros la idea que tenemos desde la municipalidad, o al menos yo, con el equipo, es empezar a trabajar esquemas de financiamiento solidario. Hemos pedido un proyecto a la Comisión Nacional de Microcrédito ahora, que es de desarrollo social, para generar por lo menos la herramienta del microcrédito solidario y empezar a construir fondos comunes que nos permitan pensar en esa administración más colectiva de los ahorros, ¿no? Y de las finanzas. Es todo un proceso de trabajo que, a mi criterio, demanda mucho acompañamiento presencial o muy el cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero bueno, creo que es la manera de entender en colectivo una herramienta tan importante de gestión como es lo financiero, que generalmente está en manos también muchas veces en el aspecto mercantil de varones, privatizado, que además para mí el derecho a las finanzas es un derecho y hay muchísima gente que trabaja en emprendimientos que está excluida de las finanzas porque no es sujeto de crédito, no puede dar un aval, no tiene un patrimonio que lo garantice, mucho menos las mujeres. Con lo cual, tener autonomía económica en términos de ahorro y de finanzas manejadas de manera autogestiva es muy potente. Así que, bueno, el primer disparador fue este encuentro con Nuestras Huellas que generó muchísimas inquietudes en las mujeres para cómo trabajar en sus organizaciones esquemas de finanzas solidarias y ahorro. Y cuando tengamos este fondo que nos van a otorgar desde el Estado, que ahí va a tener un poco el rol el Ministerio, cómo empezar a construir estos sistemas financieros solidarios, yo creo que particularmente con las mujeres impulsando, ¿no?
No sé si te contesté, Norma. Sí, gracias. Con respecto a esto del microcrédito, en realidad nosotros en nuestro país no tenemos un gran desarrollo de lo que son justamente los microcréditos para emprendedoras o para emprendimientos, porque siempre ha estado demasiado bancarizado el perfil de quien pedía créditos. Entonces, justamente como dice Marta, bueno, al no ser sujeto de créditos o sujetas de crédito, era muy difícil acceder. Hay otros países que tienen una tradición mucho más larga y creo que está bueno pensar en otros modelos. Por ejemplo, en Perú y en Colombia son dos países que tienen muchísimo trabajo sobre microcréditos y sobre todo microcréditos en comunidades originarias, ¿no? En pueblos originarios. Entonces, me parece que de allí hay mucho que aprender, que permitiría repensar también regionalmente cómo podemos tomar aprendizajes de otros lugares que ustedes saben que el microcrédito en lo que es la experiencia de Colombia y de Perú no está asociado justamente a los criterios que habitualmente conocemos desde la occidentalización de la banca, sino que todo lo contrario, nosotros le llamamos microcréditos, pero en realidad ellos es un sistema ancestral que tienen y que algunos bancos han empezado a trabajar con algunas comunidades para desarrollarlo. Y me parece que es muy interesante tomarlo. El INAES está también desarrollando algunas líneas nuevas de microcréditos y se está empezando a conformar en Santa Fe, con la Universidad del Litoral también, algunos proyectos que justamente tomen estos ejemplos de otros países y de otras culturas que no tienen justamente esta marca tan capitalista en la cuestión del crédito, sino más pensando en lo que yo decía antes de la eficacia social. Me parece que eso hay que retomarlo de alguna manera. Y lo otro que vos preguntabas por ahí, Norma, cuando vos decías cómo se aprende, cómo se logra poder repensar esto y ciertos cambios, ¿no? Y a mí me parece que yo cuando decía esto de las generaciones nuevas, me parece que es muy importante también todo lo que se viene trabajando desde nuevas masculinidades, porque justamente me parece que es importante pensar en las resistencias que encontramos a partir de los costos subjetivos que también los varones tienen, porque no es que no haya costos subjetivos en tratar de cumplir con esos arquetipos viriles que se imponen, ¿no? De proveedores, de hombres fuertes y demás. Eso también implican costos subjetivos, y creo que todo el tema de las nuevas masculinidades lo empieza a trabajar y me parece que empiezan a generar cambios importantes. Y además hay una cuestión que es básica. Si nosotros queremos realmente un cambio profundo, hay que seguir demandando e insistiendo que finalmente comience a trabajarse, más allá que este año es muy particular por la pandemia y demás, pero empiece a trabajarse con la ESI. La ESI va a ser la garantía de que esos cambios empiecen a darse, ¿sí? Porque la ESI justamente trabaja no desde la idea de que incorporo algunas cosas de género, no, es la perspectiva de género en todas las materias, en todas las cuestiones, y la ESI no solo pensada en el secundario, la ESI pensada desde el primario y la ESI pensada desde la universidad. Nosotros hace 10 años que transversalizamos la problemática de género en las materias de grado que damos en la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y de Comunicación Social. Materias obligatorias. ¿Por qué? Porque los profesionales que aparecen después con sus titulitos no tienen transversalización de género, entonces son ciegos a toda una serie de procesos, siguen reproduciendo esa invisibilización. Los cambios tienen que empezar a darse desde esos lugares en forma fundamental, para que cuando tenés un juez que tiene que decidir sobre determinadas cuestiones, haya sido un abogado que en su currícula de carrera haya transversalizado eso. Un economista, un contador, eso tiene que estar transversalizado, por ejemplo, para que pueda trabajar desde otro lugar las finanzas, ¿sí? Entonces me parece que
que realmente la ESI tiene que ser una decisión política y me parece que ahí hay mucho que cambiar en esa articulación. Y también con todos los movimientos nuevos de las nuevas masculinidades, ¿no? Eso para la segunda parte de tu pregunta, Norma, sería mi respuesta. A mí me gustaría, bueno, agregar con respecto al tema de microcréditos. Dentro de la Federación ACTRA hay una organización que es Impulsar de Ciudad Futura, que, bueno, los compañeros lo que hacen es un acompañamiento a distintos emprendimientos y también a cooperativas de trabajo, donde ven cuál es el proyecto, ven la viabilidad de ese proyecto, y hace el acompañamiento no solamente económico, dándole un microcrédito, con la única garantía de la confianza y la palabra, sino que también los asesoran y les ayudan a realizar este emprendimiento y que puedan estar ya sea en un mercado o en ferias. Pero bueno, creo que el trabajo que viene haciendo Impulsar es sumamente interesante, recibe el microcrédito del Estado, hace varios años ya que lo vienen manejando y trabajando, y han dado créditos ya digo, hasta de cooperativas importantes a emprendedores que recién van a iniciar un proyecto. Así que eso también está interesante. Trabajan también con otra organización de Buenos Aires que es la BASE. La BASE es una organización a nivel internacional que también dan microcréditos, y lo que hacen es evaluar el proyecto, si es viable o no, y la forma de devolver esa plata, y con un interés realmente bajo, que no existe, digamos, en el mercado. Y es una forma rápida de obtener ese dinero para empezar el emprendimiento. Y bueno, como las cooperativas no somos sujetos de créditos, es una ayuda y una herramienta sumamente importante para el sector. ¿Alguien más tendría alguna pregunta? ¿No? Bueno. Perdón, demoré en prender. Bueno, chicas, la verdad que muy bueno lo de las tres, clarísimo y súper interesante, y como dijeron, se fueron relacionando los temas que fueron tocando. A mí me quedó algo que dijo Marta sobre los cuidados en forma cooperativa, que lo mencionaste al pasar, y bueno, quería consultarte si podías ampliar un poco sobre eso, o si hay algún proyecto de la MUNI ya que están realizando en ese sentido. Gracias. Espero que lo haya pronto, por lo menos yo lo voy a empujar todo lo que pueda. Pero bueno, yo de casualidad topé de alguna manera con las cooperativas sociales a través de un intercambio de mails con un abogado que trabaja en la UNTREF, que se llama Gustavo Sosa, que desde la universidad, con un proyecto de investigación y de extensión, la Universidad 3 de Febrero, empujó el encuentro y la articulación entre cooperativas de cuidadoras y cuidadores domiciliarios de toda la Argentina. Incluso han editado un libro. Hoy día creo que son cerca de 70 cooperativas en todo el país, que básicamente partieron de mujeres, en su mayoría, que se conocieron en espacios de capacitación de cuidado de personas mayores y decidieron pensar una forma profesional de generación de ingreso a partir de la cooperativa, a partir de su capacitación. Y se fueron generando cooperativas en todo el país, certificadas, y bueno, estuve hace un año y medio en un encuentro en Buenos Aires, gracias a la invitación de Gustavo, y ahí pude participar en el debate que se armó entre 40 y 50 cooperativas de Chaco, Formosa, Resistencia, Santa Fe, y bueno, quedé muy sorprendida de la dignificación del trabajo, de cómo las mujeres hablaban, de cómo la cooperativa era su empresa, la construían ellas, se habían capacitado muy profesionales para poder atender el cuidado de personas. Muchas tenían un asesor, un consultor psicológico para poder hacer los estudios de caso de las familias y acompañar de forma profesionalizada ese circuito del cuidado. Y realmente a mí me abrió mucho la cabeza y volví de ese encuentro leyendo el libro que habían editado y pensando cómo desde el Estado, un poco en la línea de lo que planteaba María Ángeles, no podemos fomentar esquemas de cuidado donde el Estado tenga un papel de promotor y de facilitador, ¿no? Porque en la Argentina
no existe como una normativa que pueda de alguna manera facilitar la generación de cooperativas y el rol del Estado también en esa contratación y esa articulación. Así que, bueno, el año pasado comenzamos invitando una cooperativa de cuidadoras de Reconquista al encuentro de Juntas Hacemos Economía, que se llama Nuevo Horizonte, y las mujeres quedaron muy enganchadas y, bueno, la idea era este año tratar de empezar a generar un proceso cooperativo, al menos de un grupo, para ir generando un poco esta forma de profesionalización. Y bueno, hemos quedado un poco truncos por la pandemia, porque es muy difícil un proceso de cero desde la virtualidad. Nuestra idea era haber generado esquemas de trabajo presencial, pero bueno, la idea está ahí, vamos a seguir un poco impulsando esa posibilidad. Yo estoy dentro del grupo de WhatsApp de la red de cooperativas sociales del país, así que bueno, estoy como manejando mucha información, comunicándome, y espero que próximamente podamos empezar a inducir un poco una posibilidad de promoción de una empresa cooperativa de cuidados. Bueno, gracias. No sé si no hay ninguna pregunta más. ¿No? Bueno, entonces, si les parece, lo podemos ir cerrando, a ver si no hay nadie ahí que quiera prender el micrófono. Bueno, de parte del área les agradecemos muchísimo, la verdad que fue sumamente enriquecedor, no necesitaron que nadie modere nada porque fluyó mucho, así que la verdad que lo disfruté mucho y creo que fue así por parte de todos los que estamos acá, de todas, y habrá que hacer otra edición para, para seguir charlando, me parece, porque nos prendimos todas y la verdad que estuvo muy bueno. Así que muchísimas gracias y bueno, nos veremos en otro encuentro y muchas gracias sobre todo de parte del área de género que está intentando hacer que estas temáticas calen justamente en la economía, ¿no? Ahí. Menuda tarea. Nada más y nada menos. Así que doblemente gracias porque son lugares más complejos a veces a donde uno se acerca. Así que doblemente gracias a las tres. De mi parte, muchas gracias por la invitación. Fue, la verdad, un gusto compartir con estas mujeres hermosas la tarde con todas. Así que, bueno, la verdad, yo también lo disfruté mucho. Muchas gracias. Bueno, me alegro. Gracias al área de género y al grupo y bueno, a las mujeres que nos escucharon y mucho coraje y mucho ánimo a ustedes también, que tienen un trabajo por delante muy lindo, pero desafiante, ahí en la Facultad de Economía. Gracias a todas, un placer. Un placer. Yo quiero recuperar esto que dijo Edith, ¿no? De que las mujeres somos re concretas, re pragmáticas, resolvemos Me parece que hay un montón de valores que salieron en esta charla que nos hacen que tengamos más ánimo para seguir haciendo juntas. Y yo valoro mucho lo que aprendí hoy de cada una de ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chao.